Durante siglos, el pueblo judío ha sido injustamente señalado como responsable de los males de diferentes sociedades. Antes de Hitler y los nazis, ya existía una historia milenaria de odio y exclusión. ¿Cómo se originó esta persecución y por qué su historia sigue marcando al mundo? Hoy te lo contaré, desde la antigua Judea hasta las grandes plagas de Europa. Desde la Edad Media, los judíos fueron culpados de epidemias, crisis financieras e incluso desastres naturales. Pero mucho antes, los romanos ya los veían como una amenaza, no por sus armas, sino por su fe inquebrantable en un solo Dios. En Judea, un territorio sagrado, las tensiones con Roma eran profundas, políticas, culturales y espirituales. Mientras Roma promovía el politeísmo y veneraba al emperador como divino, el judaísmo defendía un único Dios, un sistema que organizaba toda la vida de la comunidad. Cuando Judea se convirtió en provincia romana en el año 6 después de Cristo, los abusos de los funcionarios y la imposición de símbolos imperiales desataron el resentimiento. Movimientos mesiánicos surgieron, siendo Jesús de Nazaret uno de los más conocidos, cuya crucifixión se convirtió en un símbolo de la tensión entre Roma y los judíos. La primera gran revuelta judía estalló en el año 66 después de Cristo y culminó en 70 después de Cristo, con la destrucción del segundo templo por Tito. Miles murieron o fueron vendidos como esclavos. Décadas después, entre 132 y 135 después de Cristo, la rebelión de Bar Kokhba fue aplastada por el emperador Adriano, quien prohibió a los judíos entrar a Jerusalén y cambió el nombre de la provincia a Siria-Palestina. Estos conflictos sembraron la idea de que los judíos eran difíciles de gobernar, una narrativa que, aunque política en origen, se convertiría siglos después en un prejuicio cultural y religioso. Nacimiento del cristianismo y separación de los judíos. Tras la destrucción del templo, surgió el cristianismo como un movimiento mesiánico judío. Sus primeros seguidores eran judíos que creían que Jesús era el Mesías, pero con el tiempo, la apertura de la fe a los gentiles provocó una ruptura. Se abandonaron prácticas judías como la circuncisión y las leyes dietéticas. El apóstol Pablo jugó un papel central en esta separación. Su visión universalista chocó con la identidad judía basada en el pacto exclusivo con Dios. Textos del Nuevo Testamento comenzaron a presentar a los judíos como responsables de la muerte de Jesús, sentando las bases del antisemitismo cristiano. Con la conversión de Constantino y el Edicto de Milán en 313, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, y los judíos pasaron a ser un grupo minoritario vulnerable. Desde entonces, se les comenzó a acusar de deicidas, culpables de la muerte de Cristo. Tras la caída del Imperio Romano Occidental en 476, el Imperio Bizantino consolidó su poder en Constantinopla. Los emperadores, bajo la influencia de la Iglesia Ortodoxa, comenzaron a emitir edictos que restringían la vida judía. Prohibieron la construcción de sinagogas, el acceso a cargos públicos y la enseñanza a cristianos. El antisemitismo se institucionalizó. Los judíos debían sobrevivir en condiciones de humillación y subordinación, mientras servían como ejemplo del fracaso de su fe. A pesar de esto, comunidades judías en ciudades como Tesalónica, Alejandría y Esmirna lograron mantener su vida cultural y religiosa bajo vigilancia constante. Entre los siglos VI y X, los judíos buscaron refugio en territorios más tolerantes, principalmente bajo dominio musulmán en ciudades como Bagdad, Damasco e Isfahán. Allí pudieron practicar su religión, estudiar en academias talmúdicas y desarrollarse intelectualmente. En la península ibérica, en Al-Ándalus, los judíos vivieron una edad de oro. Participaron en la ciencia, medicina y traducción de textos griegos, integrándose parcialmente en la sociedad musulmana. En Europa del Este, judíos expulsados de otras regiones encontraron relativa estabilidad. Los askenazíes desarrollaron su lengua, Yiddish, y organizaron comunidades con sinagogas, escuelas y mercados. Sin embargo, la prosperidad económica también generó resentimiento, provocando ataques periódicos. La Europa medieval y las primeras persecuciones sistemáticas. En Francia y Alemania, los judíos eran esenciales para las finanzas y el comercio, pero constantemente objeto de sospecha. Surgieron las falsas acusaciones de crímenes rituales, como el mito del asesinato de niños cristianos, para usar su sangre. Estas calumnias desataron pogromos y masacres, obligando a los judíos a huir una y otra vez. A pesar de la persecución, el legado cultural y religioso judío se mantuvo. La música, la literatura y la filosofía sobrevivieron, transmitiéndose de generación en generación. A finales del siglo XI, las cruzadas no solo atacaron a musulmanes en Tierra Santa, sino que desataron violencia contra judíos en Europa. En 1096, en las regiones del Rin, miles fueron asesinados o forzados a convertirse.
Los judíos eran asesinados, sus sinagogas incendiadas y sus comunidades destruidas. Cuando Jerusalén fue tomada en 1099, la población judía local fue casi exterminada. A pesar de estas tragedias, los judíos mantuvieron su esperanza de regresar a Sión y reconstruir el templo, un anhelo central de su fe que persistió en cada oración y festividad. En el siglo XIV, la peste negra devastó Europa. Entre el terror y la ignorancia, los judíos fueron nuevamente acusados de envenenar pozos y propagar la enfermedad. En ciudades como Basilea y Estrasburgo, cientos fueron quemados vivos. En muchas ocasiones, la violencia contó con la complicidad de vecinos y autoridades locales. Curiosamente, algunas prácticas judías de higiene, que limitaban el contagio, reforzaron los mitos sobre su culpabilidad. Este periodo marcó un punto de inflexión. El antisemitismo dejó de ser solo discriminación simbólica para convertirse en exterminio físico organizado. Al final del siglo XV, los reinos católicos de Europa infligieron los golpes más duros. En 1492, los monarcas católicos expulsaron a los judíos de España, y 4 años después, Portugal hizo lo mismo. Muchos buscaron refugio en el Imperio Otomano, donde encontraron tolerancia en ciudades como Salónica, Estambul o Sarajevo. Otros se dirigieron a Marruecos, Italia o los Países Bajos. Así nacieron los judíos sefardíes, descendientes de los expulsados de la península ibérica, con identidad, idioma y tradiciones propias. Mientras tanto, Europa Central y Oriental permanecía como un refugio complejo. Polonia y Lituania ofrecieron relativa libertad religiosa y las comunidades judías florecieron, desarrollando academias, escuelas rabínicas, sinagogas y una sólida red comercial. Pero esta paz era frágil. En el siglo XVII, los cosacos de Bodán y Melnitsky llevaron a cabo brutales masacres en Ucrania y Polonia, asesinando a decenas de miles de judíos en campañas donde el odio religioso se mezclaba con violencia nacionalista. En Europa Occidental, la Reforma Protestante cambió el mapa religioso. Martín Lutero, inicialmente simpático hacia los judíos, adoptó en 1543 una postura violenta y antisemitista en su obra sobre los judíos y sus mentiras, instando a quemar sinagogas, destruir casas y prohibir la enseñanza rabínica. Este texto, ignorado durante siglos, sería retomado por los nazis como justificación ideológica en el siglo XX. El siglo XVIII trajo la Ilustración. Pensadores como Voltaire, Montesquieu y Rousseau promovieron la razón, la igualdad y los derechos humanos. Sin embargo, los judíos aún eran vistos con sospecha, considerados cerrados y supersticiosos. La emancipación prometía ciudadanía plena, pero a menudo bajo la condición de renunciar a la identidad religiosa o cultural. La Revolución Francesa marcó un hito. En 1791, la Asamblea Nacional concedió a los judíos plenos derechos civiles y políticos, siendo franceses ante la ley por primera vez en la historia moderna. Durante el siglo XIX, los judíos comenzaron a integrarse en la vida pública. Bancos, medicina, abogacía, universidades. En Francia surgió el judaísmo reformado, adaptando prácticas tradicionales a la vida moderna. Pero la integración generó nuevos resentimientos. El antisemitismo dejó de ser religioso para convertirse en económico y social, transformándose en la idea del judío enemigo interno. A esto se sumó el auge del racismo científico y las teorías eugenésicas. Incluso si un judío se convertía al cristianismo, seguía siendo judío de sangre. Según estos pseudocientíficos, el caso Dreyfus, en 1894, evidenció el antisemitismo moderno. Alfred Dreyfus, oficial judío del ejército francés, fue acusado falsamente de traición. El escándalo dividió a Francia y mostró el poder de la retórica antisemita en política, ejército y medios. Theodor Herzl, periodista judío, concluyó que la asimilación no bastaba. Los judíos necesitaban un Estado propio. Así nació el sionismo político. Mientras tanto, en Europa del Este, millones de judíos vivían en pobreza extrema, bajo regímenes tolerantes,
o promotores de pogromos. Entre 1880 y 1920, más de 2 millones emigraron a Estados Unidos, otros a Palestina, sentando las bases del futuro Israel. El siglo XX abrió con promesas de modernidad, ciencia y libertad, pero el antisemitismo persistió, transformándose en ideología política. En Europa, partidos nacionalistas usaban el odio a los judíos como herramienta electoral. En Rusia, los pogromos seguían siendo una constante, y textos falsos, como los protocolos de los sabios de Sion, propagaban teorías de conspiración mundial. En Estados Unidos, la llegada masiva de inmigrantes judíos provocó tensiones. Universidades limitaron su admisión, y el magnate Henry Ford promovió el antisemitismo a través de su prensa. En América Latina, olas de inmigración judía también encontraron hostilidad, aunque acompañada de esfuerzos de integración y resistencia cultural. Hacia 1935, el mundo estaba peligrosamente inclinado hacia el extremismo. Mussolini consolidaba el fascismo en Italia. Hitler comenzaba a implementar leyes antijudías en Alemania. La Gran Depresión alimentaba discursos populistas que culpaban a los judíos. El antisemitismo dejó de ser superstición. Se convirtió en programa político, con medios, editoriales y milicias dedicadas a propagarlo. Cuando Hitler asumió el poder en 1933, el odio se transformó en política de Estado. Leyes, boicots, expulsiones y propaganda institucionalizaron el racismo. La Noche de los Cristales Rotos en 1938 fue un preludio de lo que estaba por venir. Sinagogas destruidas, negocios saqueados, miles enviados a campos de concentración. Con la invasión de Polonia en 1939, millones de judíos fueron recluidos en guetos, con hambre y enfermedades. En 1941, tras invadir la Unión Soviética, el régimen nazi comenzó el exterminio masivo mediante unidades móviles. Pronto, la industrialización de la muerte se volvió una maquinaria organizada. Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Majdanek, Chelmno y Belzec. 6 millones de judíos murieron, incluyendo 1,5 millones de niños. Comunidades enteras desaparecieron de Polonia, Ucrania, Lituania, Hungría y Alemania. Pero incluso allí hubo resistencia. Cartas, diarios, actos de valentía y dignidad en medio del horror. Tras la liberación en 1945, los sobrevivientes se encontraron sin hogar ni familia. El sionismo que Herzl había promovido décadas antes se volvió urgente. La comunidad internacional, especialmente Estados Unidos y la ONU, apoyó la creación de un Estado judío en Palestina. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión proclamó el nacimiento de Israel. Al día siguiente, 5 países árabes invadieron el nuevo Estado. Israel resistió y amplió su territorio, pero la Nakba palestina significó la expulsión o huida de más de 700,000 personas. Desde entonces, Israel ha experimentado logros y conflictos: inmigración masiva, construcción de un Estado moderno, guerras como la de los 6 días en 1967 y Yom Kippur en 1973, tratados de paz como el de 1979 con Egipto, pero también ocupación, violencia, bloqueos en Gaza y expansión de asentamientos en Cisjordania. El conflicto israelí-palestino sigue marcado por el miedo, la desconfianza y la violencia, mientras generaciones enteras crecen entre muros, checkpoints y sirenas de alarma. Hoy, Israel es un país de logros y contradicciones. Democracia para sus ciudadanos judíos, ocupación para millones de palestinos. Es un refugio para perseguidos, pero también epicentro de uno de los conflictos más prolongados de la historia moderna. El antisemitismo persiste en Europa, América y Medio Oriente, pero también lo hacen otras formas de odio: islamofobia, racismo y xenofobia. En el centro de estos conflictos están personas, humanos, judíos, palestinos, árabes, cristianos, atrapados en historias de violencia y resistencia. La historia del antisemitismo es también la historia de la intolerancia, de la manipulación del miedo, de las consecuencias devastadoras de deshumanizar al otro. Pero es sobre todo la historia de un pueblo que,
pese a siglos de persecución, sigue existiendo, leyendo, enseñando, recordando y soñando. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la importancia de recordar, de aprender del pasado y de luchar contra la intolerancia, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí exploramos historias que cambian vidas, enseñanzas que inspiran y verdades que no podemos olvidar. Dale like, comparte este video y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido que nos ayude a entender el pasado y construir un futuro más justo. Tu suscripción es también un acto de memoria y conciencia.